¿Se está pudiendo? Muy Sí está. bien. Estamos transmitiendo. Pues vamos. Sí, creo que ya nos está diciendo, estamos transmitiendo. Ok, listo. Bueno, pues muy buenas noches. Tenemos hoy un invitado espectacular. Estábamos hablando previamente quién es Antonini de Jiménez, un doctor en economía español que ha recorrido el mundo, que está radicado en Colombia, que es profesor de la Universidad Católica de Pereira y tiene una visión que nos encanta porque es la visión de un hombre de mundo que nos está mostrando la realidad del país. Hoy vamos a hablar de los posibles escenarios a los que nos vamos a ver enfrentados en términos económicos. Antonini, bienvenido a esta comunidad, la Comunidad de Colombia Evidente y la Comisión Civil de la Verdad de Ervin Hoyos Medina. Gracias por sacar tu tiempo, esa súper energía con la que nos vas a... Empezamos así suavecito y en el camino quedamos todos eléctricos después de oír a Antonini por hora y media, 2 horas. Adelante, Antonini, bienvenido. No, pues Zoraida, yo simplemente agradecerte la disposición, la invitación. No sé si agradecerte también el hecho de que hayas dejado el techo tan alto, porque eso me va a exigir a mí ahora ponerme a la altura, aunque de todas formas sí te digo que pedagógicamente es un bello acto, porque el hombre no está para que las cosas se pongan a su altura, no, es él quien tiene que ponerse a la altura de las cosas. Así que yo te agradezco que este ejercicio pedagógico que me va a exigir precisamente ponerme a la altura de tus bellas palabras, pues no queden al menos los que nos van a ver ahora, mañana o en algún momento por YouTube defraudados. Antonini, con toda seguridad, tenerte aquí, esta es la segunda vez que tenemos el placer de tenerte en esta comunidad y estamos seguros que va a ser un momento de aprendizaje, de motivación, porque además siempre tratamos de salir de estos escenarios motivados a seguir en la lucha, porque como siempre lo dijo Ervin, lo único que no está permitido es no hacer nada. Y esto forma parte de ese hacer algo. Así será, así será. Yo, bueno, Antonini, pues nada, cuando tú quieras comenzamos con el tema que te ok, parezca. Y las preguntas de los perfecto, compañeros, y si por YouTube hay preguntas, pues yo contesto todo. No me escondo ante nada. perfecto. Perfecto. Pues mira, nosotros cuando empezamos a buscar este escenario, pensábamos, dice Sandra Alarcón, estamos sedientos de conocimiento. Eso es lo chévere de aquí, que tenemos una capacidad de absorción y unas ganas de aprender y un respeto por los que saben que es impresionante. Cuando nosotros vemos el país con tantas decisiones que se vienen, nosotros hemos visto y hemos preguntado a cada uno de los invitados, nuestro escenario, el escenario que estamos viviendo hoy, es una réplica de un guión preescrito para otros países y algunos nos dicen sí y no. ¿Tú qué piensas? ¿Estamos siguiendo un guión que ya han empezado otros y nosotros nos estamos ahí como adaptando al guión del globalismo o de la tendencia mundial? No, no, para nada. Así haya otros que os digan lo contrario, pero me explico. No existe nadie que controle los hilos de nada. No existe, no existe. El Club Bilderberg no es eficiente, no existen los masones, así existan los masones. O sea, no hay nadie que tenga la capacidad de controlar la voluntad de las personas. Lo que sí existe es la capacidad de las personas para dejarse llevar. Eso es distinto. Eso quiere decir que no existe un guión escrito, aunque luego todos los guiones sean iguales. ¿Se me entiende? Es decir, eso no... Cuidado, esto ya es importante. Es decir, nadie nos dice que vamos a ser como Venezuela, aunque al final todo petrismo nos lleve a Venezuela. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos iguales en algo. ¿En qué? En el ansia que tenemos porque nos hagan la vida más fácil. No más libre, más fácil. Y como todas las personas de este planeta tienen el deseo en su corazón de hacerse la vida más fácil o de que le hagan la vida más fácil, todos somos caldo de cultivo para dictadores, dictatorzuelos, que luego va en función de la dinámica de cada uno de los países. Un colombiano no es un español no es un venezolano. Pero la lógica es la misma. No es lo mismo Pablo Iglesias que Petro, pero al final acabamos en lo mismo. ¿Por qué?
porque tanto el español como el colombiano tienen dentro de su corazón una parte claramente socialista. Pero se entiende la diferencia, ¿verdad? Una cosa es que al final la historia se repite y otra cosa muy distinta es que la historia esté llamada a repetirse, porque si hubiera un guión, a mí que me digan, ¿para qué me vale Dios? Empiezo a creer en el Club Bilderberg. Dejo de ir a misa, ¿no? Lógicamente, claro. Eso tiene que ver como cuando uno habla en términos de la espiritualidad y entonces uno dice, bueno, pero si ya mi destino está trazado porque el libro de mi vida está escrito, entonces ¿dónde está mi libre albedrío? No, no existe. Claramente creo que es una postura totalmente válida y nos saca de ese fatalismo y de esa pasividad, ¿no? Que no hay nada que hacer porque pues ese es el guión Es que, y Zoraida, tenemos que... ese fatalismo es socialismo. Todo liberal que crea en el Club Bilderberg es socialista. Todo liberal que crea que los hilos los mueve Bill Gates es socialista. Es decir, tú puedes ponerte todos los pins que tú quieras de capitalismo, de procapitalismo, pero si tu corazón luego lo que busca es alguien que mande y buscas a alguien. Mire, yo siempre le digo a mis estudiantes, no te preocupes por saber quién manda en el mundo, los Illuminati, ¿eh? Preocúpate por saber quién manda en tu corazón. A veces ese es un enemigo mucho más pérfido y peligroso. Dediquémonos como personas que queremos ser libres a saber quién domina mi corazón. Dios, un sentimiento de una idea de resentimiento ante el mundo, odio a mi semejante. ¿Qué es lo que domina mi corazón? Porque muy posiblemente eso nos ayuda a entender al final qué es lo que piensas sobre el mundo. Ok, y frente a esa postura, está bien, me parece que es una postura activista, ¿no? No voy a formar parte de ese rebaño que va detrás de una idea o de un concepto o de una persona. Pero cuando nos encontramos con escenarios como los que nos tocan, Antonini, con un grupo de personas que aquí hemos hablado mucho de la psicopatía y la sociopatía, que están liderando, ¿qué se espera de nosotros como sociedad? A nosotros, más que como sociedad, pues yo como sociedad puedo hacer poco, pero como Antonini puedo hacer mucho. Por ejemplo, ¿qué puedo ser yo? Libre. ¿Y qué significa ser libre? Aceptar que la libertad es el camino a mi mejor versión. Aquí os cuento un secreto. La libertad no es hacer lo que me dé la gana, ¿no? Es hacer lo que debo porque me da la gana. Me explico. Las personas tenemos muchas versiones de nosotros y esto lo hemos comprobado en nuestra vida. No somos iguales cuando estamos enamorados, no somos iguales cuando estamos enfadados, no somos iguales cuando llevamos ya 30 años en el mismo trabajo, no somos iguales cuando nos convertimos a Dios, no somos iguales. Somos distintas versiones, siendo la misma, somos distintas. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que hace la libertad? La libertad lo que hace es que puedas alcanzar la mejor versión de ti. ¿Y qué es la mejor versión? La excelencia. Ser todo lo que tienes que ser. Eso es la libertad. ¿Qué hacen los enemigos de la libertad? Hacerte creer que no existe la excelencia, que todos somos iguales. Hacerte creer que no existe la mejor versión de ti mismo. Ya eres la mejor versión de ti mismo. Oiga, pero es que yo creo que estoy confundido porque quiero cambiarme de sexo. No importa, porque esa ya es la versión de ti. Entonces, si las personas no tenemos muchas versiones, sino que ya solo tenemos una versión, la que en ese momento tenemos, ¿cómo se puede progresar? Se elimina el progreso. ¿Cómo nos podemos perfeccionar? Se elimina el perfeccionamiento. ¿Cómo nos podemos santificar? Se elimina la santidad. ¿Cómo nos podemos convertir en héroes? Dejamos de ser héroes. Entonces, ¿qué nos convertimos? En la única versión del hombre que deja de ser héroe y santo, en una versión de esclavos, sumisos, cobardes, obedientes. Eso es lo que busca el poder, confortarte en la mediocridad. Yo le digo a mis estudiantes, y te doy el paso, lo que nos duele del capitalismo es que el capitalismo, el progreso, el desarrollo, el crecimiento, el refinamiento, el perfeccionamiento, la santidad a fin de cuentas, nos hace ver la mediocridad en la que andamos felizmente instalados. Por eso odiamos el progreso,
porque no queremos que nos saquen de la mediocridad en la que vivimos. Ese es el cuento. Ese es el cuento. Ese es el Visto desde, cuento. visto desde esa postura, ¿en qué momento? Porque eso que tú estás diciendo es lo lógico. La lógica es siempre estar en pro de ser la mejor versión de uno mismo, tratar de progresar, mirar hacia atrás y decir, avancé. O sea, en el tiempo no solo envejecí, Eso. avancé. ¿En qué momento nos cambiaron el chip? ¿En qué momento lograron crear una sociedad de personas mediocres que consideran que la igualdad es lo máximo, que la mediocridad está bien? ¿En qué momento? ¿Cómo lograron hacer ese cambio en esta sociedad? Cuando el ¿Cómo lo hombre, lograron? cuando el hombre abandonó a Dios, abandonó la referencia por excelencia. Cuando el hombre abandona a Dios, no solo abandona a Dios, abandona su relación con Dios. Es decir, abandona una manera de ver la vida en la que tiene que mirar hacia el cielo, en la que tiene que progresar, en la que tiene que mejorar. Un Dios que le dice que eso es pecado, que eso no está bien, que eso le hace mal. Y entonces el hombre, al ir abandonando a Dios por medio del modernismo y todas estas filosofías que son el resultado de la evolución de la conciencia del hombre, el hombre empieza a ver que no tiene otro referente más que sí mismo. Y como no tiene otro referente más que sí mismo, no es capaz de distinguir las distintas versiones de sí mismo. Y entonces se acomoda con cualquier versión que en ese momento tenga de sí mismo. Y entonces empiezan las cosas como, respétame, esa es tu opinión, no seas radical. ¿Me entiendes por dónde vamos? Ese es el asunto. Cuando el hombre abandona a Dios, el hombre enmudece en la mundanidad y no se da cuenta de ello. Esa es la razón de fondo. Luego podemos ir a las razones económicas, pero esas son secundarias. La de fondo es un abandono de Dios. El hombre que abandona a Dios se retuerce en la mediocridad del mundo. Interesante postura. Cuando Antonini nos dividieron, yo sé que esto es un tema progresivo, ¿no? O sea, no es de un día para otro, pero ¿en qué momento nos polarizaron y hasta nosotros en algún momento terminamos sin darnos cuenta siendo polarizados, ¿no? O sea, estamos en un extremo en donde decimos yo acepto, pero, y entonces nosotros cuestionamos, es ese mismo cuestionamiento que uno hace permanentemente. Por ejemplo, uno dice, las comunidades LGTB dicen, o las niñas feministas, o aquellos dicen que hay que respetar las diferencias, pero nosotros, el hecho de ser normales, digamos, dentro del contexto de la normalidad normal, ya dejamos de ser respetados, o sea, ya no nos dejan de validar por el hecho de no aceptarlos, ¿cierto? Es como esa contradicción. Respetémonos, pero tú no mereces respeto porque no me respetas y no me aceptas. O sea, solamente son respetables los que los aceptan. Los demás, no. Pero en algún momento nosotros también empezamos a asumir como esa posición. Nosotros también ya decimos esa gente y nosotros. ¿Cómo puede pasar eso y hacia dónde nos va a terminar llevando la polaridad que sin darnos cuenta nosotros también promovemos? Pues yo me alegro mucho, no solo que me haga esta pregunta, sino que llegues a este razonamiento, porque yo es que además coincido plenamente contigo. Yo creo que nosotros también nos hemos ido infectando. Eh, yo creo que en realidad lo único que cura esto es la caridad cristiana, es decir, ese estado en el que el hombre se encuentra, pues cuando reconoce sus defectos, cuando reconoce sus vicios, es capaz entonces de ser condescendiente con los vicios de los demás, porque sabe bien que él los tiene y sabe bien lo difícil que es despojarse de ellos. Entonces se hace un hombre tolerante, se hace una persona capaz de encontrarse con el otro también en esas dificultades. Yo tengo estudiantes que caen en esta confusión, pues la confusión de querer cambiarse de sexo, en la confusión de querer, pues este tipo pues yo los entiendo sin compartirlos. Entiendo que están perdidos, que están desorientados, que buscan la verdad, aunque ellos le llaman la autenticidad, ¿verdad? El ser quien es. Y el problema es que están confundidos. Nosotros tenemos una responsabilidad para decir con amor, no con arrogancia, que se encuentran en una situación pues asolada. ¿Y cómo se dice con amor? Con argumentos.
con argumentos, no gratuitamente, no por medio del insulto ni por medio de la segregación. Así es como yo creo que deberíamos de encarar este tipo de problemas. Mañana va a salir un vídeo de Antonini que quizás hoy me dé tiempo a comentároslo aquí cuando hablemos del tema de la propuesta de Petro sobre canjear deuda pública por acciones medioambientales con sus acreedores internacionales. Luego veremos lo que es eso. Pero lo que hay detrás de todo este movimiento ideológico es precisamente eso. Es querer el hombre ser dueño de cosas que no está en condiciones de hacer por sí mismo. Necesita de Dios para lo más grande. Lo más grande es su excelencia, que es la libertad. La libertad es el camino a la excelencia y solo se consigue con Dios. Sin Él solo conseguimos arrastrarnos en la mundanidad. Es eso. Entonces, ¿esta división cuándo ocurre, Zoraida? Pues esta división es un proceso que va ocurriendo precisamente a raíz de esta circunstancia, de la circunstancia en la que el hombre se desarraiga de Dios y entonces se arraiga a su ombligo. Pero como su ombligo es muy pequeño, encuentra el ombligo del otro como el de un enemigo, como el de una afrenta y no como una unión en el cuerpo místico de Dios. Ahí empieza la desunión. Hace poco tuvimos aquí a Enrique Serrano que nos hacía un análisis de muchos temas y me gustó una frase que él mencionaba, bueno, no recuerdo la frase exactamente, pero el concepto era, la sociedad es como un tejido y aunque se esté, como cuando tienes una herida, ¿no? O sea, te hace una cicatriz, pero en algún momento ese tejido vuelve a la normalidad. ¿Cuál va a ser la normalidad a la que podemos llegar a tener en algún momento? ¿Qué es la normalidad? Porque es que ya uno empieza a confundirse cuando hablan de la nueva normalidad. O sea, como nos dicen que es nueva, quiere decir que igual sea nueva o sea vieja, es normal. ¿Qué es la normalidad que podemos esperar en este proceso evolutivo que está teniendo la sociedad? Ya ahorita vamos a salir de los temas Más místicos y nos iremos a los económicos, económicos, ¿cierto? sí. Vale. Pues para mí la normalidad simplemente es la justificación de la mediocridad. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que el sentido común es el peor de los sentidos del hombre. Que el hombre no debe de aspirar al sentido común, debe de aspirar a la excelencia. Que el hombre no debe de ajustarse ni acomodarse a lo normal, a lo conveniente, a lo necesario, a lo prudente. Que el hombre tiene que ser valiente sin llegar a ser temerario. Y que para eso tiene que tomar decisiones de riesgo en su vida, no como el niño pequeño que pide más, sino como el héroe santo que aspira a lo mejor. Creo que no vamos, esto no lo creo, esto lo sé por la propia experiencia. Sé que no vamos a tener una segunda vida en esta tierra y que todas las oportunidades que tenemos para llegar con atributos al cielo pasan denodadamente por el hecho de haber hecho, valga la redundancia, nuestro trabajo en la tierra. Y eso pasa por mirarnos al espejo y decir, estoy en paz conmigo mismo, he hecho lo que tenía que hacer. Y eso nunca pasa por la normalidad. O sea, no tenemos que estar buscando ser normales, hay que ser Jamás, excelentes. nunca, jamás. La normalidad es consuelo de los esclavos. El esclavo aspira a ser normal, el esclavo aspira a no llamar la atención, el esclavo aspira a pasar desapercibido, el esclavo pasa por prudencia lo que en realidad es temeridad, que es amputarse y coartarse su propio espíritu. El espíritu está dado a abrirse hasta el infinito, no acercarse en los estrechos límites de la normalidad. No, no hay que ser normales jamás. Y ese no puede ser, Antonini, el argumento de esos grupos que son tan diferentes. ¿Cuál? Decir, es que no quiero ser normal, no quiero tu normalidad. Sí, Zoraida, pero tu normalidad no me sirve. bueno, Y entonces ese puede ser el argumento. yo estoy en contra de la normalidad y también de la anormalidad. ¿Vale? Sí, ni la normalidad ni la anormalidad, por no llamarlo subnormalidad, en un sentido no peyorativo claramente, sino simplemente de estatus, ¿no? No, a lo que me refiero con la normalidad me refiero a que uno no está llamado a encajar, uno no está llamado a encajar en el mundo, uno está llamado a ser luz en el mundo. Luz en el mundo, no un puzzle, no una pieza en el mundo. Es decir, yo a ti no te tengo que respetar porque seas negro, ni porque seas mujer, ni porque seas violada ni maltratada. Yo no te tengo que respetar a ti por tus circunstancias personales. Yo te tengo que respetar a ti por la dignidad que tienes como persona,
una dignidad que tienes aunque te la niegues. Y yo te invito a que no la niegues y que esa dignidad la desates y la abras a los cuatro vientos y se llama libertad. Ahora bien, incluso una persona que se autosabotea a sí misma negándose la propia libertad es hijo o hija, hijo de Dios y está llamado a ser libre. Yo tengo el máximo respeto por su dignidad y el mínimo respeto por el color de su piel. No me interesa el color de su piel, ni si va al baño de pie o sentado. Es que me da igual. ¿Entiendes a lo que me refiero? No hago política sobre eso, aunque la gente haga política, lógicamente, sobre este asunto hoy día. Bueno, definitivamente hay que trabajar cada uno en su individualidad, ¿no? O sea, lo que pase por el mundo está pasando y yo estoy llamado a trabajar a través de mí mismo. Para el mundo. Es decir, la idea aquí no es yo ser en el mundo, ¿m? No es yo convertirme en el mundo, es Para que el el mundo. mundo se contagie de mi mejor versión. Eso es lo que hay que hacer, pero no somos islas, no somos islas, no somos Robinson Crusoe, no vivimos solos, estamos unidos a los demás, pero yo tengo que ser para las personas que están a mi alrededor una fuente de inspiración, pero una fuente de inspiración que se alimenta del hecho de que las personas, aun no aceptando la vida que tengo, aun no queriendo llevar la gorra que llevo, respetan la libertad con la que lo hago, porque es esa misma libertad la que en ellos podrá ser la mejor versión para la que están llamados. Bueno, creo que es una invitación interesante. Nos quedamos así todos así Como como chocados, ¿no? calentados, ¿no? Como sí, Como sí, ¿qué calentados. hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué salimos a hacer ahora? Entrando un poco al campo Vamos. más terrenal, Antonini. Nos encontramos viviendo en un país cuyas decisiones a futuro o las decisiones que van a marcar nuestro destino en el corto, mediano y largo plazo están siendo tomadas con algunas con arbitrariedad, otras con estupidez y otras que no sabemos cuál es el trasfondo. ¿Cuáles son las decisiones más dramáticas que se están tomando y que pueden afectar la economía o el futuro económico de nuestro país? Bueno, lo primero que querría hacer para poder contestar a tu pregunta con claridad es hacer una declaración de intenciones, que más que de intenciones es una declaración de hecho. Lo que hace rico, próspero, desarrollado a un país, ponle la palabra que quiera, el calificatorio porque quiera, lo que hace desarrollado un país es la cantidad de libertad que está en condiciones de asumir su sociedad. ¿Por qué? Porque si la libertad es el camino a nuestra mejor versión, ¿dónde será más rico un país? ¿Donde hay más personas en su mejor versión o más personas en cualquier versión de sí mismo? Dime. Pues en el No, país donde claramente, hay, eso es mejor expresión. Claro, y ahí está China. claramente, ahí está, por ejemplo. Entonces, cuando un país es su mejor versión, es decir, cuando un país tiene a las personas en su mejor versión o camino de él, es decir, cuando un país tiene mayor grado de libertad, porque es la libertad la que te lleva a eso, el país es más desarrollado. ¿Por qué? Las personas están en más condiciones de innovar, de invertir, de asumir riesgos, de tomar decisiones inteligentes, ¿vale? Cuando un país tiene menos libertad, las personas no pueden ser su mejor versión. Entonces son personas como son. Las personas son imitadoras, perezosas, viven en una versión burocrática, funcionarial, estatista. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos claro que es la libertad, el único, queda claro, la única causa de bienestar. Y ahora puedo contestar a tu pregunta. ¿Qué hace el presidente Petro? ¿Fomenta la libertad o la reduce? Pues ahora La ustedes reducción. podrán entender claramente cuál es el futuro con el presidente Petro en Colombia. El futuro del presidente Petro en Colombia es que Colombia se vaya empobreciendo. Pero lo hará de una manera inteligente para que el colombiano no se dé cuenta. Y luego, si quiere, podemos desarrollar esto. ¿Cómo lo hará ¿Vale? para que no se dé cuenta? La dejo ahí, no la abandono, pero la dejo ahí para que la Ah, recuperes cuando si se quieras. me olvida, alguien nos la recuerda. O sea, Alguien nos la recuerda, ¿vale? No lo va a listo. hacer de una manera descarada y burda. Y luego os lo explico, cuando queráis.
A tomarme eso amerita un trago de De whisky. tequila, de Tenemos- tequila. Adelante, adelante. ¿Cómo lo va a hacer? Sabemos que ese es el plan. El plan es empobrecer el país. Sí. Bueno, Ok, mira, te voy a ¿cómo? contar, Mira. Petro llega al gobierno, todo régimen socialista. Llega con una retórica, que es siempre la misma. El mundo está muy mal porque el capitalismo es atroz. Venimos a ponerle el bozal al perro para que el país salga adelante. Bien, el problema es que ellos no saben cómo hacer al país rico, porque lo único que hace rico al país es la libertad. Y como la libertad ellos creen que es lo que le hace mal, es evidente que van a empobrecer. Entonces, como ellos van empobreciendo los países, vayan donde vaya, y todo ese ejemplo a lo largo de la historia, ¿qué hacen? Hacen lo mismo que la estrategia de la Cenicienta. ¿Qué pasaba con la Cenicienta? La Cenicienta era una chica que limpiaba la casa de la dueña y que por medio de un encantamiento se convertía en princesa hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche dejaba de ser princesa y el príncipe y tal y cual la perseguía, pero ella se escapaba para que no conociera la verdad. Bien, pues ahora imaginaros que la Cenicienta es Colombia, ¿vale? ¿Qué va a ser el presidente Petro? Un encantamiento. Hasta las 12 de la noche va a hacer creer a Colombia que es una princesa. Pero cuando lleguen las 12 de la noche va a tener que salir corriendo el presidente Petro porque el príncipe que la persigue se va a dar cuenta que no es una princesa. ¿Cómo hace creer a Colombia que Colombia es un país rico si no lo es? Va a adoptar las preocupaciones de los países ricos y dirá, puesto que yo no sé cómo hacer rico a Colombia, puedo hacer creer al colombiano que ya es rico. ¿Cómo puedo hacer, Zoraida, al colombiano creer que es rico si no es rico? Inoculo en él las preocupaciones de los países ricos y le digo, es que nosotros somos un país medioambientalmente sostenible, como Suecia. Es que nosotros nos dedicamos a la ayuda al otro con el ingreso mínimo solidario, como hace Suiza. Es que nosotros hacemos como somos medioambientalmente sostenibles y feministas, pero de los feministas de los buenos, como hace la Unión Europea. Nosotros tenemos preocupaciones de un país rico. Y entonces no nos preocupemos de que ganamos 1.000.000 de pesos, al menos no te metas en eso. Lo importante es que tus aspiraciones son de un país rico. ¿Eso tiene límite? Sí, tiene límite. El día en el que, pues claro, lógicamente llega un punto donde eso estalla. ¿Por qué estalla? Porque Colombia no tiene un problema medioambiental, porque Colombia no tiene un problema de feminismo, luego si queréis lo desarrollamos, y porque Colombia no tiene ninguno de los problemas que tienen los países ricos. Entonces, ¿por qué utiliza esos problemas y convence al pueblo colombiano de que son problemas colombianos? Para que el colombiano se crea como la Cenicienta, que es princesa, gracias al príncipe Petro. ¿Qué te parece la estrategia? ¿A qué es buena? ¿A qué es buena? Pues esa es la Es buena. estrategia. Y nos lo Pues esa estamos es la creyendo hasta estrategia. nosotros. O Lo estáis sea, creyendo el hasta tema nosotros. medioambiental, así nosotros no tengamos ni idea, tengamos diez No mil hay problemas. una ciudad en Colombia entre las 100 más contaminantes del mundo. No existe. Colombia no tiene sucio el cielo, tiene sucio el suelo. El colombiano no contamina, ensucia, tira el papelito por la ventanilla del autobús, que lo veo. Las papeleras no se que lo veo, que en la calle, ¿me entiendes a lo que me refiero? Pero no nos podemos preocupar porque Colombia tiene sucio el suelo, porque eso es una preocupación de país pobre. Nosotros tenemos que preocuparnos por cosas elevadas, como el CO2 y la ballena del Antártico Norte. Bueno, pues esa es la lógica. Esa es la lógica. Y ahí nos vamos entreteniendo y Y se ahí nos nos van vamos empobreciendo. entreteniendo. Y Y ahí ahí nos cuando vamos. menos nos demos cuenta, la rana quedó cocinada en el agua y Quedó cállate. cocinada en el agua. Claro, porque ¿qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto es que estas ideologías, y os voy a poner perfectamente lo que dice Sandro, una disonancia cognitiva, claramente es eso lo que ocurre. Pero fijaros qué interesante es el tema. Antonini, ¿por qué preocuparme por el medio ambiente va contra la libertad? ¿Por qué? Porque Petro va contra la libertad, ya lo hemos visto. Porque es ¿Sí? medioambientalista. ¿Pero por qué el medio ambiente? Porque puede haber que muchos liberales estén preocupados por el medio ambiente y digan, oiga, pues a ver, ¿me estoy equivocando? Sí, te estás equivocando, mira, te voy a contar. La idea que hay detrás del medio ambiente, del medioambientalismo, es una idea muy torcida. Es
El ser humano no es capaz de consumir a la velocidad con la que se reproducen los recursos naturales. Él va más rápido, porque tiene una ansia devoradora. 5 planetas necesitaríamos si fuéramos Estados Unidos. 2 planetas si fuéramos todos como Japón. Resultado, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Zoraida? Decrecer, dejar de consumir. Claro, esto es la lógica. La lógica es, hay que reducir el consumo si el planeta no es suficiente para nuestro ritmo. Esto es verdad y mentira. ¿En qué sentido es verdad? Es verdad para un perro, para un gato, para un mono. El gato, el perro, el mono no pueden consumir más rápido que el ritmo de la naturaleza. Tienen que esperar a que caiga la manzana para comérsela, o la pera, o el banano. Ellos no pueden sembrar un peral, tienen que esperar. Entonces, es lógico que los animales sean medioambientalistas, pero los seres humanos no. ¿Por qué los seres humanos no? Porque los seres humanos tenemos 2 cosas que no tienen los animales, fundamentalmente una, pero 2. Inteligencia para reproducir los recursos naturales más rápidamente que lo hace la naturaleza, gracias a la técnica, y libertad para poder hacerlo cuando lo necesitemos. Ahora bien, ¿por qué te quieren hacer creer entonces que tenemos que reducir nuestro consumo a los ritmos de la naturaleza? ¿Por qué te quieren hacer creer que no eres más que un perro, un gato o un chimpancé? ¿Por qué te quieren despojar de la libertad y de la inteligencia que permite romper con ese círculo vicioso? Zoraida, mi amor, porque ni te quieren inteligente y mucho menos libre. Porque cuando te despojan la inteligencia y la libertad, te pueden someter y subyugar. Eso es lo que hay detrás del medioambientalismo. Eso. ¿Ves? Que el hombre se persuada de que no es más que un chimpancé con pantalones, porque ni está en condiciones por su inteligencia de reproducir los recursos, ni tiene libertad para poder hacerlo cuando lo necesite. Pues yo me niego a ser medioambientalista y no paso por el filtro de mi cerebro esa gran mentira. Bueno, y en Esto este era un punto, ejemplo solo, esto era un ejemplo solo. no, y es perfecto, es un ejemplo perfectamente válido. Es que cuando empieza uno a analizar la retórica en la forma, así como lo está diciendo Sandrita, es una manipulación tenaz en la cual nosotros de una u otra manera estamos cayendo. Es que cuando tú ves a alguien que no tiene ese concepto ambientalista, de una u otra manera ya lo miramos feo. O sea, hay tantos problemas realmente en nuestra sociedad. Todo el que es ambientalista está en contra de la libertad, no se cree la libertad. Exacta, Esto es como cuando uno exacta. va a misa, perdóname. ¿Cuántos católicos vamos a misa pero rezamos con la boca baja o con la boca pequeña? ¿Cuántos rezamos con la boca pequeña? Sí, sí, señor, 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 pero luego señor, haz lo que quiera yo. ¿Cuántos? Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Cuántas personas que aman la libertad no la traicionan realmente con sus actos? Todo el que es medioambientalista está en contra de la libertad del hombre. Y si no, me tiene que dar a mí una explicación que refute lo que yo he dicho ahora mismo. Porque si me la da, yo cambio de opinión automáticamente. Pero si no me la da, yo voy a seguir defendiéndolo hasta el final. Porque, porque es que o nos creemos la libertad y entonces nos creemos que el hombre no es un animal y entonces nos creemos que el hombre puede reproducir los recursos a una velocidad mayor que lo hace la naturaleza. O entonces, señores, digámoslo claro, yo quiero ser un chimpancé con pantalones con el PIB liberal. Pues bendito sea el Señor, pero que quede claro, usted es un chimpancé con pantalones, con el PIB liberal. Muy bien, pero ahí queda. Bueno, pues luego me dice Zoraida, ¿por qué la libertad es tan difícil? Ay, amor mío, es que es una lucha, es que esto no es fácil. Claro, es que de una u otra manera, mira que en algún artículo leía que es más fácil ser triste que ser feliz, Y o ser ser bueno infeliz que que ser, ser feliz. y es más fácil ser Exactamente, bueno, y más fácil ser es más bueno que fácil ser ser libre. libre, por ejemplo. Bueno, Es más entonces es fácil esa ser bueno lucha, que ¿no? libre, claro. Que mira, digamos que la bondad, la excelencia requiere trabajo, requiere luchar, ¿no? Es una batalla, no es natural o no se ha vuelto natural en nuestra sociedad. Y sobre todo es una Seguramente en algún batalla, momento, y sobre todo no es tanto una batalla contra los demás, es una batalla contra las versiones mediocres de nosotros mismos. es lo mismo. Se Así instalan y es. nos convencen de que esa es nuestra versión.
Y Ese el es que el esté verdadero enemigo. está por fuera de Y ese. luego, y luego la sociedad que la justifica, la fomenta, la celebra y la lleva al Estado de Derecho. Derecho a cambiarme de sexo. Eso es una atrocidad. Punto. Una atrocidad. Es una atrocidad. Tú nos decías, el plan de Petro es Sí. llevarnos a la pobreza y tú nos has hecho una analogía perfecta. Nos van a endulzar, nos van a hacer sentir o van a hacer sentir al país como si fuera una princesa y ya después de que haya dormido esa bella durmiente, ahí nos van a demostrar realmente lo que son los objetivos reales. Cuando tú ves que el país tiene una resistencia, este escenario, Antonini, encontrarnos hoy con un grupo de 38 personas que estamos aquí reunidos y que seguramente habrá más cuando estemos transmitiendo, cuando vean el video. Cuando ve uno esta sociedad que todavía se resiste a aceptar esa película, pero vemos la otra parte que sigue como borreguito, tú le ves que hay futuro, o sea, somos muy poquitos, o somos muy chiquitos, o somos muy débiles, o somos muy, o lo estamos haciendo bien, porque algo que sí sabemos es que lo que sí ha hecho Petro y lo que ha hecho todo este concepto socialista es que nos ha despertado. Yo hace un par de años no me veía un martes en una conferencia preguntándole a alguien qué pasó, qué hacemos, o sea, echados viendo Netflix, no sé, haciendo cualquier otra cosa en el gimnasio, no sé, haciendo galletas, no sé, pero hoy tenemos una sociedad despierta que se reúne a decir, puta, hagamos algo, que alguien nos diga qué hacer, y aquí estamos. ¿Es suficiente? ¿Nos falta? ¿Es la dinámica normal? ¿Cómo ves tú Bueno, esta reacción? primero, esta es una reacción, es un mecanismo de defensa que tiene el hombre por medio del cual sigue vivo después de miles de años. Es decir, si no tuviéramos esta reacción, pues esto sería ya, pues esto hubiera desaparecido, pues ya seríamos, no hubiéramos salido de la selva, no, seríamos un Australopithecus de esto. Es evidente que eso está en el corazón de todo hombre, rebelarse frente a la tiranía. Lo que pasa es que existen muchos mecanismos dentro del hombre que también están en condiciones de suavizar y oscurecer las consecuencias dramáticas de la tiranía. Por eso las sociedades se mantienen por mucho tiempo en la obediencia. Se mantienen por mucho tiempo, pero no eternamente. La libertad, el ansia de libertad a la que hemos sido llamados como hijos todos de Dios, nos obliga, nos hace, por defecto de forma, podríamos, o por efecto más bien de forma, que rompamos contra esta inercia. Entonces, sí, este tipo de reuniones no son suficientes, pero sí es una señal de que no es mi vida suficiente como está. Yo siempre le digo a mis estudiantes, chicos, la única manera para producir libertad, ya utilicemos un concepto económico de producción, producir libertad pasa necesariamente, y esto es un tema muy interesante, la libertad solo se produce por medio del ejemplo, no por medio de las palabras, no a través del discurso. La libertad no requiere de referencias, sino de referentes. ¿Y referentes quiénes son? Personas que han encarnado la libertad en su vida. Antonini, ¿me puedes poner ejemplos de colectivos que hagan eso? Sí, te los pongo. Los toreros y los curas, por ponerte dos ejemplos. Dos colectivos que viven la vida en vocación, no por interés, sino por un llamado. Claro, porque hoy la sociedad dice que los curas son pedrastas y que los toreros son asesinos. No me jodan. No vayan a salir con el rollo de que, ay, pobrecito el toro que se muere, que luego nos comemos la chuleta de cerdo. No seamos hipócritas. Digamos la verdad. Mirémonos adentro. ¿Qué es lo que nos duele del torero y del sacerdote? ¿Del docente o Pero del o del- docente por vocación, ¿eh? No del docente que va allí solo porque no encuentra otro sitio mejor. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos duele? Lo que nos duele es que esas personas están en condiciones de dar su vida por algo más grande que ellas. Bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué me tiene que doler a mí? Os voy a explicar por qué nos duele ver la excelencia en los demás. Os explico por qué nos duele que el otro sea excelente. Alguien me podrá decir, ah, pues que haga lo que quiera mientras... No, no, no. No, no, no. Mira, te cuento.
¿Por qué yo no quiero lo que tiene el vecino, sino que quiero que el vecino no lo tenga? ¿Por qué? Esa es la verdad. ¿Por qué no nos jode tanto tener el Mercedes o el BMW o el Ferrari que tiene Luz o Edil o Zoraida? ¿Por qué lo que yo quiero es que ella no lo tenga? Yo no lo quiero, pero que ella tampoco lo tenga. No, ni tan siquiera es por egoísmo, es por autosabotaje. ¿Qué significa esto del autosabotaje? Que cuando las personas progresan, caminan hacia la excelencia, mejoran sus vidas, hacen verme a mí, cuestionan con su ejemplo la mediocridad en la que vivo felizmente instalado. Esto es como cuando dos niños pequeños van comiéndose un helado y a uno se le cae, el otro empieza a reírse y se lo tira. No, no es tanto que si yo no lo tengo, pues tú tampoco. Ese es el sentimiento del autosabotaje que tenemos instalado nosotros y que gobierna el mundo socialista, esa parte de nosotros que va contra la libertad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo siempre digo, ojalá tuviéramos la envidia, ojalá fuéramos envidiosos, querer lo que el otro tiene, bendito sea el Señor, y trabajar para conseguirlo. No, no queremos tener lo que el otro tiene, queremos que el otro no lo tenga. Mira, os pongo un ejemplo personal. Yo tengo muchos amigos, profesores de la academia, que me critican por lo que hago en redes sociales y me dicen, pero si tú eres doctor en economía, ¿por qué te pones una gorra? ¿Por qué vas con pulsera? ¿Por qué no llevas una corbata y te engominas el pelo y vas bien peinado? ¿Y por qué eres así? ¿Sabes lo que les jode? Yo podría decir, bueno, ¿y a ti qué te importa? No me mires. Pues no, no, sí les jode, pero no es el peinado ni la gorra lo que les jode. ¿Sabes lo que les jode? Lo que les jode es que lo hago porque quiero, es que lo hago libremente. Y ellos en su vida, como no son libres, les joden la libertad con la que yo hago las cosas. Ese es el problema. Y como no quieren verme libre porque no quieren recordarse a sí mismos que no lo son, pretenden autocensurarme. A mí y a todos. Esto no es un ejemplo solamente personal. Entonces, ¿por qué censuramos al torero y al sacerdote? Porque muestran que no hemos tomado una vida en vocación, sino que vivimos una vida de mendicidad, de mundanidad, donde somos capaces de matarnos por 20 centavos más a la hora o por irnos a un sitio donde nos den más o menos. Ese, a mi entender, es el verdadero odio profundo que hay detrás. El resto de cosas que se dicen son meramente superficiales y secundarias para no justificar el verdadero hecho, que no queremos que el otro tenga lo que tiene porque visualizan la mediocridad en la que vivimos felizmente instalados. Esto es, a mi entender, cómo van las cosas. Es una postura lógica. Don Alex, adelante con su pregunta. Buenas noches, Antonini. Gracias Hola. por acompañarnos en este selecto grupo. Desde un punto de vista económico, ¿cómo te describirías? ¿De qué corriente eres, si acaso? Gracias. Bueno, Alexander, muchas gracias por tu pregunta. Yo no me reconozco en ninguna corriente, pero sí tengo preferencias. Por ejemplo, a la hora de hablar de la antropología económica, me gusta mucho la escuela austríaca de economía. Es un gusto y un placer que tengo, ¿no? Por ejemplo, para mí, mi economista favorito, que no es el favorito de casi ninguno, no es ni Keynes, ni Adam Smith, ni David Ricardo. Para mí, mi economista favorito es Schumpeter. Y el libro económico para mí, que ha sido un referente, es Historia del análisis económico de Schumpeter. Bueno, por mis razones, que luego podríamos desarrollarlas, ¿no? Pero en él encuentro pues una alegría ante la verdad del conocimiento, la capacidad de penetrar las ideas económicas atravesando todas las escuelas de pensamiento con una erudición que es estoica y heroica, ¿no? Y pues siempre ha sido para mí mi referencia, por ejemplo, en este caso, Schumpeter, y su destrucción creadora, que ha sido quizás pues el concepto que más luz ha tenido y más renombre, sigue siendo fundamental para explicar hoy día por qué el capitalismo vence, pero no convence. Lo que...
Gracias. Bueno, Bienvenido a otro admirador de la escuela austríaca. bueno, y vence, pero no convence. ¿Por qué? Porque no tiene los suficientes guerreros que estén defendiéndola, porque no lo creímos, es como esos, yo a veces veo el capitalismo como esos matrimonios que se dan por hecho, que no hay que hacer nada porque ya estamos casados, entonces el capitalismo se mostró como que, pero ¿qué más te puedo decir? Capitalismo es progreso, y entonces ya nadie habla de eso, y dejamos esa lucha, le dimos un micrófono al que está en contra del capitalismo y nosotros decimos, no hay que discutirlo, o sea, déjenlos que ellos sigan discutiendo solos y nosotros nos quedamos callados, sabiendo que estamos tenemos la razón, pero nos falta la fuerza. ¿Puede ser esa una versión o de No, no, pronto? no creo que sea tanto esa ley de la fuerza. Mira, voy a intentar hacer un análisis muy breve de uno de los mitos que se cuentan sobre el capitalismo para que entendamos cómo funciona la mente, ¿verdad? El capitalismo vence, es lógico, ¿no? Es lógico que vence porque los comunistas hoy día tienen un iPhone, ¿vale? Entonces, vence. Ya, eso creo que es suficiente. Los enemigos del capitalismo disfrutan del capitalismo como ninguno. Por lo tanto, nadie duda que vence. Luego podemos ver la reducción de la pobreza en el mundo, la caída en los niveles de desigualdad, que ahora iré a eso, los niveles de bienestar, el incremento en la esperanza de vida, la convergencia en los estilos de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vence. Pero la pregunta es, ¿no convence? ¿Por qué no convence? Bueno, rápidamente lo vuelvo a decir, es lo que había dicho antes. El fondo de que no convence al capitalismo es que como el capitalismo es progreso, pone en evidencia la mediocridad en la que la gente suele vivir cómodamente instalada. Por lo tanto, eso es suficiente ya para que no convenza. El progreso no convence porque te saca de tus mediocridades. Es como alcohol a las heridas y la gente quiere que le laman las heridas, no que se las desinfecten. Bien, y eso es de la naturaleza humana. Por eso la naturaleza humana ve mal el capitalismo. Bueno, ya he explicado por qué. Y ahora voy a poner un ejemplo. El ejemplo más típico, el de la desigualdad. La gente dice, no, no es por la mediocridad, Antonini. No es por eso que tú dices de que yo soy un mediocre y me gusta vivir en mi mediocridad. Es que el capitalismo incrementa la desigualdad. Y entonces me dará datos, por ejemplo. Me dirá, es que el 0,1% de la población más rica tiene tanta riqueza como África. O me dirá, es que los 25 multimillonarios del mundo tienen tanta renta como toda la población de Estados Unidos de Norteamérica, ¿vale? Y me dará esos datos. ¿Qué no te dirá? ¿Qué no te dirá? No te dirá dos cosas. La primera cosa que no te dirá es que los ingresos, el dinero, que ellos hablan de desigualdad de dinero, de ingresos, de gastos, es la cosa que nos hace menos desigual de la historia de la humanidad. Me gustaría que todo el mundo esté ahora atento a lo que voy a contar. Digo atento de mentalmente porque creo que esto puede dar mucha luz, pero a veces no se piensa. El dinero es la cosa que nos hace menos desigual de la historia. A ver, póngame un ejemplo de una cosa que nos haga más desigual. El linaje, la sangre, los apellidos, los estamentos sociales, ser noble, duque, marqués o plebeyo. Eso era tan desigual que una persona que nacía sierva de la gleba no podía, ya fuera multimillonaria en dinero, casarse con la princesa o con la hija del duque, ¿verdad? Una persona que era sierva de la gleba moría siendo siervo de la gleba. Me parece que esa desigualdad de sangre es mucho más hiriente, ¿verdad? Pero no te dirá otra cosa. No solo no te dirá que el dinero es lo que nos hace menos desiguales, lo que no te dirá tampoco es que el capitalismo hace que los efectos desiguales del dinero lo sean cada vez menos. Ahora pongo el ejemplo, lo vuelvo a repetir. No solo el dinero es lo menos desigual de la historia, sino que el capitalismo hace que la desigualdad del dinero sea cada día menos desigual. Póngame un ejemplo, se lo pongo. El capitalismo hace, mientras más capitalista es una sociedad, más altos es la esperanza de vida de toda la población, de todas, independientemente de cuánto gane, de todas, pero voy más. Mientras más capitalista es un país, más iguales son los estilos de vida. Tú coges al dueño de Facebook y tiene la misma vida que cualquier persona de la calle. Me explico. Tiene el mismo nivel de educación, tiene el mismo nivel de sanidad,
y el mismo nivel de esperanza de vida. Yo tengo los mismos estudios universitarios que Amancio Ortega. Voy a vivir la misma vida por esperanza de vida que Amancio Ortega. Si me da un infarto, voy a ir a un hospital tan bueno como el que pueda ir en España Amancio Ortega. No hablo de Colombia, que no es un país capitalista porque no es libre y es subdesarrollado. Hablo, por ejemplo, en este caso de España, ¿no? Es decir, la vida de Amancio Ortega o la vida de Emilio Botín cuando estaba vivo no era fundamentalmente muy diferente a la mía. Sí, quizá él tuviera un barco y yo tenía una barquita de pedales cuando iba a la playa. O quizá él se alojaba en un hotel de 35 estrellas y yo de 5 estrellas. Pero era evidente que en los temas fundamentales de la vida no había cambio. Amancio Ortega, el hombre más rico de España, se la pasa jugando al parchís con unos amigos en un bar de La Coruña todas las tardes. No me parece que ese hombre tenga una vida que sea bien. Por lo tanto, una vez que hemos dicho que el dinero es lo que nos hace menos desigual y que el capitalismo va siendo cada vez menos desigual al dinero al hacernos más convergentes en esperanza de vida y en estilos de vida, la pregunta es la siguiente. Antonini, si eso es verdad, lo que tú dices, y es verdad de acuerdo a la realidad, ¿por qué la gente sigue pensando que el capitalismo incrementa la desigualdad? Y ahora os voy a pedir también otro momento de excitación mental. Ya no voy a profundizar más luego, ¿vale? Luego bajamos el nivel, pero me gustaría mantenerlo alto solamente un poquito. Voy a decir algo y luego lo voy a explicar, ¿vale? Voy a decir algo y luego lo voy a explicar. El capitalismo hace que nos preocupemos de las cosas que no son preocupantes, por miedo a no poder ocuparnos de las que son preocupantes. Os cuento. ¿Por qué nos preocupamos de la desigualdad hoy día? Si Antonini dice que no es preocupante. Bueno, tiene lógica. No, no tiene lógica. Sí, sí tiene lógica para la naturaleza humana. Hay una película, que no recuerdo ahora el título, la película es de Leonardo DiCaprio. Es una película que él es un científico y que supuestamente saben que va a haber un meteorito que va a estallar en la Tierra. Y entonces él, junto con otros científicos, intentan explicarle al mundo lo que va a ocurrir para que tomen acción. Y el mundo pasa desapercibido de lo que le dice Leonardo DiCaprio. Si alguien de los que están aquí reconoce el título de la película, por Don't favor. look up, no mires arriba. No mires arriba, perfecto. Bueno, pues vean la película porque la película muestra precisamente lo que quiero decir. La película intenta denunciar la estupidez humana que no atienden la denuncia de estos astrónomos que están viendo el meteorito, pero no es estúpido el ser humano. El ser humano no se preocupa de lo que no tiene remedio. Es un mecanismo de defensa. Nadie se preocupa de lo que es preocupante. ¿Por qué? Pues porque no pueden resolverlo. Preferimos preocuparnos de las cosas que no son preocupantes. Pongo otro ejemplo, el tema del cáncer. En los años 80, en España, cuando una persona tenía cáncer, no se decía que tenía cáncer. ¿Sabes lo que se decía? En España se decía, tiene la cosa. Se decía, Sí. tiene la cosa. ¿Qué es la cosa? La cosa es un ente indeterminado. ¿Por qué se decía la cosa y no se decía el cáncer? Porque en los años 80 el cáncer no era mortal, era letal. Es decir, si te daba, morías. Punto. Si te daba, morías. Punto. Eso significa letal. Mortal quiere decir que si te da, puedes morirte, pero puedes no morirte. ¿Eh? Es decir, es un avance frente a la letalidad. Bien, un veneno es mortal cuando te puede matar. Es letal cuando te mata. Bien, por lo tanto, el cáncer en los años 80 te mataba. ¿Qué sentido tenía preocuparse por algo que te iba a matar? Nada. Lo lógico que era no pensar en ello. No le digas el cáncer, di la cosa. Nadie hablaba de que tenía cáncer. Y sin embargo, hoy todo el mundo sale diciendo, tengo cáncer, ánimo, yo también, y ánimo y tal. ¿Por qué? Porque hoy ya ha dejado de ser preocupante en el sentido de ser irresoluble. Como ahora tiene solución, ahora la gente se preocupa por ella. Cuando no tenía solución, no se preocupaba por ella. Ahora llevaroslo a la desigualdad. ¿Cuándo nos preocupamos de la desigualdad? ¿Antes que era hiriente o ahora? ¿Cuándo nos preocupamos de la desigualdad? Ahora es donde estamos hablando de la desigualdad. Ahora que todo el mundo habla de la desigualdad, como con el cáncer, ahora que ya no es letal,
todo el mundo habla. Pues ahora que la desigualdad no es letal, todo el mundo se preocupa de ella, pero cuando era letal, nadie hablaba de ella. ¿O hay alguna escuela económica que se preocupe de la desigualdad antes del capitalismo? Ninguna. Y sin embargo, después del capitalismo, todas. Otra seña de que el capitalismo está haciendo bien su trabajo. Por lo tanto, ahí tenéis la naturaleza del ser humano, ¿verdad? El problema del capitalismo es que reduce la desigualdad, pero incrementa nuestra preocupación por ella. Reduce la desigualdad e incrementa nuestra preocupación por ella. Ese es el verdadero dilema del capitalismo. Adelante, don Alex. Yo sé que todos estamos tratando de masticar tanta Ya, no, información. ya voy a bajar al nivel Petro maldito y todas esas cosas, pero quería un No, 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 poquito, no, no. ¿vale? Porque sé que es muy tarde, que ya no, pues No, por no, la no, hora no, de la no, noche y está, a tal. mí me parece que está interesante. Si pueden poner un dedito arriba para saber si Pues vamos bien. ya empiezo un poco a bajar el tema, pero quería subirlo un poco para que veáis No, realmente que no. estamos en el lado correcto de la historia. Es ¿Vale? que A veces no vivimos nos todo dan el tiempo. argumentos, no nos dan, por Claro. ejemplo, muchas veces los economistas nos dicen, no, lo importante no es la desigualdad, es la pobreza, claro, ¿por qué? Porque como no saben defender que el capitalismo reduce la desigualdad, pues entonces prefieren concentrarse solo con la pobreza. No, la desigualdad es muy importante y que nos digan que la desigualdad no es importante, miente. La desigualdad reduce los niveles de confianza de un país, la desigualdad reduce el capital social de un país y por tanto los procesos de innovación. Lo que yo niego es que el capitalismo incremente la desigualdad, el capitalismo la reduce. Por eso realmente el capitalismo es un sistema que tenemos que defender. Ok, adelante, don Alex. Antonini, me encantaría escuchar tus opiniones sobre la China actual respecto al capitalismo. Ellos evidentemente lo inventaron. ¿Y para dónde crees que van? Gracias. Bien. Bueno, Alexander, no he entendido bien lo de que China inventó el capitalismo. ¿A qué te refieres En, con eso? en la medida que han tenido una clase capitalista milenaria y Ok, am, la colonia china en el resto del mundo es eminentemente capitalista. Y hoy día, pues China hasta cierto punto es capitalista. bien. Bueno, puedo... Es que, claro, para este tipo de cosas necesito profundizar un poco, porque si no caigo en los estereotipos, ¿entendéis? Pues de lo típico de la banderita y buenos, malos. Entonces, me veo obligado simplemente el que después de la charla le ronronee algo de lo que estoy diciendo y le guste, se va a @Antonini de Jiménez en cualquier red social y se pone a ver videos para ir familiarizándose con estos argumentos, porque son argumentos que normalmente no se escuchan. Yo no creo, vamos, no creo, no. China no es un país capitalista. En tanto y en cuanto, lo que pasa es que hay que definir bien el capitalismo, claro. En tanto y en cuanto China no es un país libre, no es un país libre. Los chinos no maximizan beneficios, los chinos los aceleran, que es distinto. Lo acelera el parásito social, los maximiza el empresario. O para llevarlo a un lenguaje colombiano, los acelera el empresario, los maximiza el empresario. ¿Qué hace el empresario? Captar renta, oye, lo mío, venga, rápido, ¿verdad? No, no. El empresario los maximiza. ¿Qué significa maximizar? Es implantar la lógica de la libertad en sus actividades económicas. Bien, China hace dos cosas. Imitar a quien imita e imitar a quien innova. Los chinos son muy buenos imitando, pero no son buenos innovando. Imitan innovaciones. Pongo un ejemplo. China crea TikTok. TikTok es chino. Pero yo os pregunto, ¿hubiera sido posible crear TikTok si previamente no existiera Facebook o Instagram? No. ¿Quién fue realmente quien innovó? ¿Quién fue el que creó una red social, el concepto de red social? Estados Unidos, Facebook.
Instagram. ¿China qué hace? Perfecciona lo conocido. Es un tipo de innovación, no lo voy a negar, pero es una innovación secundaria. Es una innovación, pues, como el niño pequeño que imita al hermano mayor, que lleva gorra y él se la pone roja en lugar de azul. Y dice, no, no he innovado. Bueno, pues vale, has innovado, pero la innovación era ponerse la gorra, ¿verdad? Pues esto es exactamente igual. Pero ¿por qué China no podrá superar a Estados Unidos? Por una razón, porque no hay libertad. Alguien me dirá, pero es que el Producto Interior Bruto de China, bueno, el Producto Interior Bruto per cápita de China no es alto, es más bien bajo, es más bien bastante bajo. Pero es que además yo digo una cosa, y esto sería la cosa más maravillosa. La libertad es lo que te hace más rico, pero no hay nada más rico que ser libre. Lo vuelvo a repetir. La libertad es lo que te hace más rico. Pero además de eso, no hay nada más rico que ser libre. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien me quiere sacar el ejemplo banal de Arabia Saudita porque se encuentra en una situación arbitrariamente ventajosa, bendito sea el Señor, tienen pozos petrolíferos que no se acaban y no necesitan ser libres para ser ricos, yo le digo, son ricos a pesar de no ser libres. Y esa riqueza sin libertad no vale nada, porque no es suya, es de la naturaleza, no les pertenece. Para mí no son un ejemplo, ni China ni Arabia Saudita, de nada. En cambio, Estados Unidos sí lo es de muchas cosas. No de todas, pero sí de muchas cosas. Fíjate Bueno, no, que espero Gracias. haber contestado esa. el índice, y el índice, gracias por la pregunta, Ana, les fíjese también el índice de suicidios que hay en estos países, ¿no? China tiene un reporte de suicidio y uno dice, pero puta, lo tienen todo, o sea, se supone que tienen un gobierno, un estado que les provee tantas cosas por las que luchamos en Occidente, ¿no? A mí me gustaría, Antonini, que nos hablaras un poquito de la clase media, ese fantasma que termina siendo el que toma la decisión si un país progresa o retrocede. Y cómo se puede, por qué es tan importante esas clases medias y por qué es a lo primero que atacan los socialistas cuando, porque digamos que hablan de que vamos a acabar al empresario, pero al primero que le van haciendo mella es a esa clase media emergente, que es la que termina, si se diluye, generando el destino del país, ¿no? O sea, o se van para allá o se van para allá, o se vuelve un país que progresa o es un país que definitivamente va hacia el abismo. Pero la clase media, hasta donde tengo entendido, y tú me puedes corregir todo lo que consideres, ¿es tan importante esa clase media? La clase media es importante porque es la consecuencia de una sociedad libre. Me explico. La libertad nunca está en los extremos. La libertad, vamos a ver, cuando una persona es libre, contagia de libertad, ¿verdad? Contagia a los demás de libertad. Otros se hacen libres a su vez. Por lo tanto, la libertad es enemiga de los extremos, es enemiga de lo pequeño, de lo poco. La libertad está llamada a ser toda libertad. Por lo tanto, mientras más grande es la clase media, más cantidad de libertad suele haber en las sociedades. Los países que no son libres, por ejemplo China, tienen muchos pobres y muchos ultra mega hipermillonarios, pero tiene una estrecha clase media, cosa que ocurre también en muchos países aquí en Latinoamérica, ¿vale? Una gran clase alta y una gran clase baja, pero una estrecha clase media. Es una sociedad donde la libertad no impera, no impera la libertad. Por eso son sociedades que están, son volátiles y vulnerables, ¿vale? En ese sentido, la democracia además es la instauradora de los principios democráticos. Es decir, nosotros hemos pasado de un mundo de monarquías, de oligarquías, de aristocracias, a un mundo de democracia. Se supone que el demos, que es el pueblo, es el que instaura. ¿Cuál es el problema? El problema no es que Petro esté contra la clase media, no, está contra la libertad, recuerden. Quiere hacer a la clase pobre clase media.
¿Y cómo hace a la clase media, clase pobre y a la clase pobre, clase media? Alejándote de cualquier aspiración hacia la excelencia, conformándote. ¿Tú te acuerdas cuando me hablabas antes de la normalidad? Normalizándonos. Cuando hablabas antes de la normalidad, Petro hubiera estado de acuerdo contigo, porque es la estrategia que utilizan precisamente. Y claro, en esa normalización de la pobreza, como tú decías antes, es la rana que se va metiendo en agua, que se va calentando, se va muriendo sin darse cuenta, se está cocinando a sí misma sin saberlo, o la cenicienta que hablábamos antes, ¿verdad? Ese es el problema que hay. Por ejemplo, ¿cómo hago al pobre clase media? Por medio de un ingreso solidario universal. ¿Y cómo hago pobre a la clase media? Con una reforma tributaria que cruja a los que ganan más de 10 millones. ¿Te has dado cuenta? Al pobre y a la clase media lo hago idéntico y al rico inaccesible. De esta manera puedo utilizarlo como caballo de Troya, o mejor dicho, como fetiche, como campo de batalla, como chivo expiatorio. Eso suena maquiavélico. Pues, hija mía, ¿qué te puedo decir? Bueno, ¿Qué te puedo decir? cuando nosotros hablamos de las economías como están andando, porque es que lo que tú nos dices es lo que está pasando, ¿cierto? Vemos a una a una clase media que cada vez se está empobreciendo más y está llegando a ese extremo que nos dices que es la tendencia, ¿cierto? El rico no tiene problema, el rico, el multimillonario, en últimas, termina estallándose del país y ni siquiera pinta, pero va a terminar quedando una clase pobre grandísima, inmensa. Y entonces, ¿cómo quiere gobernar si no hay esa mano de obra, si no hay esa aspiración? ¿A quién quiere terminar gobernando? A esclavos. Es mucho más económico, es mucho más económico y eficiente gobernar a esclavos que a hombres libres, porque el hombre libre no responde a la obediencia, responde a la libertad. Entonces, si yo tengo 40, 50 millones de colombianos obedientes, es mucho más fácil aplicar políticas, es mucho más eficiente llevarlas a cabo, pues las personas no van a rechistar, las personas no se van a contraponer. Pues es evidente que la libertad es una piedra en el zapato para el que tiene un espíritu de burócrata. ¿Qué busca un burócrata? Convertir a la persona en un formulario. ¿Y qué es un formulario? Una cifra, un número. Y los números se suman, se restan, se multiplican y se dividen. Siempre son exactos. La libertad no lo es en absoluto. Es caótica, es impredecible, es incierta. Y evidentemente un político que quiere mantenerse en el poder a toda costa no le interesa gobernar gente que son impredecibles y volátiles. Prefiere corderitos que van directamente al matadero. Pues estrategia política, claro. Menos Don quebraderos de Alex, cabeza. Si no tuvieran a vosotros, no tuvieran las asociaciones que luchan por la libertad, no tuvieran, pues lo tendrían mucho más fácil. don Alex, Antonini, me interesaría mucho tu visión sobre la diferencia económica entre el sistema formal y el sistema informal, especialmente en Colombia. Gracias. Muy buena pregunta, Alexander, porque eso nos va a ayudar mucho a explicar por qué las políticas sociales de la izquierda no funcionan en América Latina y tampoco en Colombia. Colombia tiene un 41% de formalidad, 41, 43%. Quiere decir que más de la mitad de la población no cuenta. Cuando digo no cuenta desde un punto de vista político-económico. Es decir, no pagan impuestos o no reciben subsidios, subvenciones, no se conoce formalmente, no se pueden manejar. En realidad Colombia es un país que institucionalmente trabaja para 20 millones de personas, no para 50. El resto están en la selva, en la calle vendiendo arepas, en la casa del vecino cosiendo, bueno, lo que sea. Pero la estructura formal institucional de Colombia es de 20-22 millones de personas. ¿Vale? Esto lo que explica es que sobre una cantidad tan pequeña de población recae un peso, una obligación fiscal, por ejemplo,
tan grande sobre una población al final tan grande. Esta informalidad, aparte de generar ineficiencia, falta de efectividad, de capital social, de coordinación en las empresas, de productividad, la informalidad reduce en muchos casos la productividad. Esto provoca también otro problema muy importante. Os voy a poner un ejemplo, y es que la corrupción en Colombia es inevitable. Me explico con inevitable. Incluso si la persona no tiene un espíritu corrupto, es corrupta. Es corrupta sin querer. Ya no me imagino queriendo. La elevada percepción de corrupción en Colombia está porque la estructura de formalidad e informalidad te hace corrupto por necesidad. Me explico con un ejemplo. Imagínense que yo soy el presidente del gobierno y soy honesto. Es decir, yo quiero realmente hacer el bien por Colombia y quiero aplicar una política social para ayudar a las madres cabezas de familia que están en la pobreza. Primer problema que tengo, ¿quiénes son los pobres en Colombia? Si el 60% de la población no está registrada, no está en la formalidad, no lo sé. Entonces, como yo no sé quién es el 60% pobre, quiénes son los pobres de los pobres, quiénes son más pobres entre los pobres, quiénes son menos pobres entre los pobres, Zoraida, ¿a quién le acabo dando la plata? ¿Cómo tengo yo esa información? Yo esa información no la dispongo, entonces tengo que sustituirla por una información informal. Oídas, lo que me han contado. Yo sé que mi cuñado conoce gente que son pobres y aunque yo lo haga de buena fe, al final eso es clientelismo, ¿sí o no? Pero es que no tengo otra fuente de información que el clientelismo para poder llevar a cabo la política. Por lo tanto, en uno de los videos de Antonini decía que las políticas para reducir la desigualdad en Colombia la incrementan, porque no se conocen quiénes son los pobres. Punto. Pues ya con eso, entonces, ¿por qué tenemos que enfocar? Y tú me preguntas, pero entonces no podemos aplicar políticas sociales. Es que Colombia tiene otros problemas que la política social. Es que estamos otra vez queriendo comportarnos con las preocupaciones de los países ricos por no preocuparnos de los verdaderos problemas de la estructura productiva colombiana. Vuelta siempre a lo mismo. Uno quiere ser el otro, no él. ¿Y cuáles son los problemas, Antonini? Y eso está claro, ¿no? O sea, ese distractor de problemas que realmente ni podemos solucionar, ni realmente nos afectan en la manera como lo están haciendo ver, el calentamiento global, la sobrepoblación, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, la desigualdad, etcétera, son problemas adquiridos, ¿no? Digamos nuevos, digamos los que eh, artificiales, no son reales para nosotros. ¿Cuáles son los problemas reales en los que debería enfocarse un gobierno de verdad? Pues mira, los problemas reales que debería de enfocarse el gobierno de Colombia son los problemas reales que tiene el pueblo colombiano en su día a día. Por ejemplo, el pueblo colombiano tiene un problema de seguridad. El pueblo colombiano tiene un problema de falta de productividad. El pueblo colombiano tiene un problema de falta de iniciativa empresarial. El pueblo de Colombia tiene un problema con que unos impuestos que no se corresponden con el gasto social y la inversión pública. El pueblo de Colombia tiene que construirse el mismo sus propios puentes y su propia infraestructura pública porque el Estado no llega en muchos sitios. El pueblo de Colombia tiene un problema de informalidad. El pueblo de Colombia tiene un problema de burocratización que hace que todo se convierta absolutamente indecible, donde tiene que llenar formularios sobre formularios y pruebas sobre pruebas para abrir una cuenta corriente o canjear las cesantías que tenga en cualquier sitio. Tiene un problema de competitividad, por eso tiene unos salarios bajos Colombia. Ese es el problema que tiene Colombia. Ahora, una vez que se identifican los problemas, la siguiente pregunta es ¿cómo lo resolvemos? ¿Lo resolvemos a la manera europea? No, porque no somos Europa. Hay que resolverlo a la manera colombiana. Por ejemplo, el colombiano es una persona que trabaja muy duro, pero trabaja muy mal. Trabaja muy duro, pero trabaja muy mal. Trabaja muy duro porque se la pega todo el día trabajando, pero trabaja muy mal porque lo hace con escaso capital, con escasos niveles de productividad, con escasos niveles de eficiencia, lo que hace que quiera subir como pues una piedra
por una montaña, ¿no? Es el mito de Sísifo, ¿no? La piedra vuelve a caer y él vuelve a subir, y él vuelve a caer y él vuelve a subir. Ese es el problema. Entonces, el colombiano no es vago, es improductivo, pero vago no es muy trabajador. Es muy trabajador, pero muy ineficiente. Bueno, pues eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar ese tipo de cosas, pero ese tipo de cosas no son románticas, Zoraida. Por ejemplo, hay que cambiar también los niveles, los incentivos, ¿eh? Por ejemplo, hay que incrementar los niveles de educación en este país, pero de educación no ya de la escuela. Yo no puedo soportar que el vecino me tenga que poner reggaetón y yo tenga que escuchar el reggaetón del vecino. Y si no sale del vecino callar el reggaetón, viene el policía y le quita el reggaetón y se lo tira por la ventana. No se entra con el vecino a tomarse una Coca-Cola. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Sí, pero es que esos son los problemas de Colombia. Son un problema de convivencia. Los problemas de convivencia en Colombia, por ejemplo, tienen que ver muchas veces el tema de la paz. ¿Cómo se resuelve el tema de la paz? Porque yo estoy de acuerdo que hay un problema de violencia estructural en Colombia, pero no se resuelve en una mesa de negociación. Se resuelve enfrentando la verdad, la realidad, acabando con el indigenismo, acabando con el feminismo, con el ecologismo, con el animalismo y con todas esas pervertidas ideologías que hacen que las personas no se enfoquen en la realidad, ¿eh? Porque cuando no hay cosa más violenta que no mirar las cosas como son. Ese es el problema. Pues fomentar el amor propio, la autoestima. ¿Cómo se corrige eso? Trayendo gente extranjera, abriendo las puertas a las multinacionales, aportando capital internacional para que las costumbres del país se vayan haciendo más cosmopolitas. No que el colombiano pierda su identidad, para nada, porque no se pierde, pero se van haciendo más cosmopolitas. El español se ha hecho más cosmopolita cuando se ha abierto a la Unión Europea y llegan italianos, franceses, ingleses, americanos. ¿Y qué es? Pues bendito sea el Señor que han llegado. Bendito sea el Señor que han llegado. Pues si yo quiero esto para mi país, ¿por qué no lo debo yo querer también para Colombia? Pues claro que lo quiero también para ella. Hay dos temas que me gustaría que no dejáramos de tratar hoy. Uno es la digitalización del dinero. Eso en algún momento, porque digamos que cuando uno habla del dinero digital, del dólar digital, de los BRICS, de la moneda del BRICS, del blockchain, del Bitcoin, cuando uno habla de toda esa tendencia mundial, en algún momento va a terminar beneficiando o va a paralizar un poco el avance del socialismo o lo va a incrementar. Yo creo que cuando desaparece el dinero efectivo, para mí el efectivo en el mundo de hoy es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía. Y yo creo que ese acto de rebeldía que no te hace libre, pero que estima tu libertad. Yo creo, por ejemplo, que una persona puede y debe poder gastar su dinero donde quiera sin que tenga que saberlo ninguna máquina, ningún gobierno, sin que tenga que estar digitalizado. ¿Por qué tiene que estar digitalizado? Pues usted controle el sueldo que yo gano, que ya bastante impuesto pago. Pero ahora también tú vas a saber dónde, cuándo y de qué manera lo hago. Gastos. Yo hay gastos que lo pago con la tarjeta, pero hay otros gastos que me niego a hacerlo porque quiero conservar mi intimidad y mi privacidad. Punto. Y no son ni más pérfidos ni menos pérfidos, son simplemente elementos de mi libertad. No quiero que se sepa cuánta plata doy en el cepillo de la iglesia, por ejemplo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces, esas son fuentes de estima inestimable que van desapareciendo, donde el hombre se va convirtiendo en un nudo entre una interrelación infinita, ¿eh? de brazos neuróticos que van apareciendo, donde pues no tengo ningún interés, sinceramente. O sea, yo no estoy en contra de que exista el dinero digital. Yo de lo que estoy en contra es de que se suplante el dinero físico. De eso es de lo que estoy en contra. Yo estoy a favor de que el hombre pueda elegir cómo quiere pagar, no de que el hombre se vea conducido a pagar de una manera específica. No estoy de acuerdo. Es que lo que asusta del dinero digital es cuando uno habla de los CBDCs, que puede llegar inclusive el gobierno al estilo chino, sancionar a una No, persona y pero es por como, ejemplo, puede ser que se inventen otra pandemia y ahora digan, todo el que salga a la calle no va a poder pagar con su dinero.
porque no se ha puesto las 4 vacunas, porque no se ha puesto el tapabocas, porque no fue a arrodillarse ante el Santísimo Petro, porque, ¿pero esto qué es? Porque la política monetaria va a ser infinitamente más efectiva. Claro que va a ser más efectiva, así es como te lo venden, a costa de mi libertad. La política fiscal va a ser más óptima, bendito sea el Señor, a costa de mi libertad. Entonces, si a lo que renuncio es a mi libertad, perdonen, métanse la eficiencia por donde les quepa. Así se lo digo, métanse la eficiencia por donde les quepa. No la quiero. Un mundo eficiente es un mundo de esclavos. Y Tiamer hace un comentario y estoy totalmente de acuerdo, Tiamer. La única, de hecho, el CBDC es casi una respuesta a esa crisis que se le estaba convirtiendo a los gobiernos de no poder convertir, de no poder darle libertad a la gente en sus manejos de dinero. ¿Vas a decir algo, Tiamer? Antes de darle la palabra a Consuelito, para cerrar el tema, dale. La CBDC es lo más nefasto, es un regalo envenenado, es control social. Totalmente. Las monedas digitales es lo más venenoso que hay, es lo más peligroso. Te pueden programar una moneda para que a los 30 días se desaparezca, si no te lo gastas. Imagínate. Es alucinante. Mientras que el Bitcoin es todo lo contrario, Bitcoin es libertad. Es la única realmente que va a terminar siendo la que podamos controlar entre nosotros mismos. El que quiera saber de Bitcoin, podemos invitar a Tiamer para que nos hable de Bitcoin. Adelante, Consuelito. Bueno, Antonini, estoy anonadada. O sea, esto es para locos, totalmente, porque es meterle mucha filosofía y uno en la vida no utiliza la filosofía. Entonces, pero bueno, teniendo en cuenta todo lo que tienes en esa cabecita, teniendo en cuenta el mundo que estamos viviendo, teniendo en cuenta a lo que nos quieren llevar, económicamente, ¿tú qué vas a hacer? ¿A qué te refieres cuando me hablas de económicamente? O sea, explícame. O sea, es que, a ver, yo me siento feliz porque soy libre. Y soy libre por muchas razones de la vida que he llegado a comprender que no es más rico el que tiene, sino el que sabe vivir con lo que tiene. Entonces, a mí no me quita, tengo 179 grupos de WhatsApp, pero no me quita el sueño el no verlos, no me quita, ¿sí me entiendes? O sea, lo tengo ahí porque es una necesidad, pero no me quita, no me maneja, digámoslo así, no me maneja. Entonces me siento libre. Pero cuando yo estoy viendo todo esto a nivel económico, me preocupa mucho. Malo si tengo un CDT, malo si tengo tarjetas, no estoy de acuerdo con las monedas que Sori está nombrando. Entonces, pero sí quiero que me orientes qué hacer porque es que desafortunadamente tenemos un poder adquisitivo, tenemos que comer, tenemos que vivir. Entonces, Sí. ¿qué hacer? Bueno, yo te diría, si ya has alcanzado la felicidad, bendito sea el Señor, ya poco se te puede decir. Claro, pues lo único que te puedo decir es dame tu receta. Es lo único que te puedo decir. Ahora A bien. mí nada, bueno, te doy mi receta, pero es que creo que es la primera vez que lo voy a decir. Por favor. Estamos grabando. Ay, no lo puedo decir. No, hombre, no, ahora no haga eso. No. Consuelo. Sí. Dilo. Me importa un culismo lo que pasa. Ya. Bien. Todo me resbala, porque es que las noticias no me pueden quitar mi paz. El único que me da paz es Dios. ¿Y por qué me voy a dejar quitar la paz que Dios me da por una noticia o por lo que este señor hace? A mí qué me importa, él seguramente yo pongo la cabeza sobre la almohada y quedo felizmente dormida. Este señor, yo estoy segura que ni siquiera duerme. Es un psicópata. Perdóneme, yo nunca había hablado así y Sori me conoce. Pero realmente no me quita el sueño, no me importa lo que él haga, me importa lo que yo hago, me importa lo que yo estoy construyendo, me importa el servicio que estoy dando a los demás, me importa el país que estoy generando en mi círculo de amigos que vean la diferencia. Entonces, por eso soy feliz.
Y por eso tengo la paz que nadie me puede quitar. Si puedo viajar bien, si no puedo viajar tan bien, no me importa. Si puedo comer bien, si no puedo comer bien, si puedo ir a un restaurante de un corrientazo de 12,000 pesos maravilloso, o un restaurante de 100,000 pesos maravilloso. ¿Me entiendes? Nada me ata. ¿Por qué? Porque a mí me importa más lo que no tiene precio en este mundo. La sinceridad, la honestidad, todo ese tipo de cosas, eso sí tiene para mí un gran precio. El que yo me sienta amiga de Sori, el que yo me sienta realmente en un grupo que estamos haciendo la diferencia. Este grupo y esta gente no tiene precio, no tenemos precio. Entonces a mí no me van a comprar con 2 millones de pesos. Trabajo en un grupo, soy político, soy edil de Usaquén, pero hago la diferencia en todos los espacios que yo llego. Y eso es lo que me da la paz y la felicidad que nadie tiene. No, me encanta tus palabras. En un primer momento pensé que había un poco de estoicismo, pero me he dado cuenta que de lo que hay es un bueno y sano, perdón, iba a decir capitalismo, catolicismo. Pero voy a utilizar una palabra que has dicho, una frase que has dicho para plantear otro tema. ¿Qué os parece? De cómo la izquierda nos intenta controlar. Has dicho, este grupo no tiene precio, y yo también estoy de acuerdo con eso. Pero os voy a decir algo. Os voy a hablar de lo gratuito. ¿Qué es lo gratuito? Lo gratuito es lo que no tiene precio, ¿verdad? En el mundo socialista nos quieren dar las cosas de manera gratuita. Que si esto gratis, que si lo otro gratis, que si la primera línea 1 millón de pesos gratis, que si lo otro tal. Pero recordad que allí donde no hay precio es porque tú eres ese precio. Tú o tu libertad. Es decir, el que te da, y te voy a explicar cómo funciona el mecanismo. Supongamos que yo le digo a Zoraida, Zoraida, te voy a dar 5 millones de pesos todos los meses, porque todas las mujeres así elegantes de collar y de gafas tan diseñadas tienen derecho por la Constitución colombiana a recibir pues 5 millones de pesos. Y Zoraida empieza a gastarse esos 5 millones de pesos, a vivir con 5 millones más de pesos en su día a día. Pero empieza a ocurrir algo dentro de Zoraida. Y es que tiene la necesidad imperiosa de halagarme constantemente. Porque dentro de su interior se ha generado un miedo a que dentro del próximo mes a lo mejor no le doy los 5 millones de pesos. O se me olvida, o se los quito. Y entonces ella, inconscientemente, y yo sin pedírselo explícitamente, empieza a convertirse como ¿qué? Como una esclava, servidumbre voluntaria. Ella empieza a congraciarse conmigo sin yo habérselo pedido por miedo a que pudiera yo discriminadamente cortar esos 5 millones de pesos. ¿Qué ha ganado ella gratuitamente? 5 millones. ¿Qué ha perdido? ¿Qué has perdido, Zoraida? La libertad. La libertad has perdido, mi amor. Entonces, yo ahora te pregunto, ¿cuánto vale tu libertad para venderla gratuitamente? ¿Verdad? Pues no se fíen de los políticos que os den nada gratis. No permitan nada gratis en sus vidas. Y no con esto lo que dice Consuelo, que es, yo sé a lo que se refiere ella se refiere a otro tema, ¿no? Pero me refiero cuando alguien os quiere dar algo de manera gratuita, es porque quieren comprar vuestra voluntad. No lo permitáis, nunca. Nada gratuito. ¿Vale? Nada gratuito. Antonini, es que hay una frase que decía el Papa, los empobrece para hacer luego con ellos lo que quiere. Y eso es lo que quiere este señor. Él está comprando una cantidad de personas para volverlos como los zombies y después destruir absolutamente todo. Ese es el problema que tenemos en este momento, que nosotros no nos dejamos comprar, pero hay gente que se vende hasta por una panela. Y ese vender, se vende por esa panela, no sabe lo que significa, que la panela no le alcanza para toda la vida, pero él sí está vendiendo toda su vida. El plato de lentejas, Consuelito. Ricardo, tú tenías la mano levantada.
Adelante, muy importante escuchar un planteamiento, una pregunta tuya. Hola, ¿me oyen ahí, cierto? Sí. Ya, no, yo ya he bajado, pero aprovecho en todo caso. No, me encanta Antonini, no, estoy fascinado con la conferencia, estupendo. Te había visto por ahí en Twitter, no sé, videos, ya no sé en qué cuenta, no sé si será la tuya o que alguien los pone, y veo una gran cualidad que tienes y es que pones, o sea, sabes poner muy bien estas ideas de libertad en un lenguaje, como digo yo, para muecos, ¿sí? O sea, porque es que la gente cuando habla de libertad se suben a un nivel y empiezan a hablar pues de filosofía y de cosas que la gente no entiende y entonces no le llega. No, tú tienes una forma de poner los conceptos de una, pues en el lenguaje cotidiano, no, llega súper, estoy encantado, o sea, Me estoy alegro mucho. fascinado, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Era un Ricardo. comentario más que una Te lo pregunta. agradezco y Gracias. gracias por este ánimo que me das para poder seguir adelante en eso. No, te voy a seguir, te voy a buscar en todas partes y no, me volví, sí, Y nos, yo comulgo con estas ideas, yo soy libertario, yo hace 3 años descubrí este cuento y, en fin, Listo. me gusta Muchas difundir esas la son las palabra cosas y buenas, Ricardo, eso es lo bueno de lo malo, que mm, ahora nosotros nos descubrimos que realmente somos activistas, que podemos hacer la diferencia. El ujú, solo hecho de estar aquí aprendiendo ya nos hace diferentes. Antonini, ujú. 2 preguntas Solo, para cerrar. Muchas Mauricio, gracias, o Ricardo. sea, Adelante. no, perdón, mire, hay una última cosa que me parece también genial, esa combinación que tienes pues de libertario y, y no sé, eres católico, por lo Sí. menos religioso, Católico ¿cierto? y académico. Exacto, no, eso me parece que pues, una combinación muy poderosa porque pues yo soy católico, yo soy muy creyente, pero definitivamente esta batalla cultural no es fácil darla, pues mucho, hay que saberla dar para no dejarse manipular. Los progres saben sacar a la gente introducen el tema del aborto, el tema de la adopción de niños por parejas homosexuales y como digo yo, a la derecha camandulera se le para el pelo y mejor dicho, y nos dividen, ¿cierto? No sabemos manejar esos temas, entonces, no, genial, o sea, esos son temas, pues, Es una supongo, para bomba, una ¿no, charla Ricardo? entera. Sí, Es una para una bomba charla completa. entera Es un académico, es un Mm. católico, es una persona No, joven. estupendo, O sea, Ricardo, gracias por tu ánimo. Muy bien. estupendo. Muchas Perfecto. gracias. A ti. bueno, tengo A ti. 2 preguntas, Antonini. Una, gracias, Ricardo, por ese aporte tan importante. Yo creo que todo lo pensamos, pero no lo dijimos. Es que porque además, Antonini, nos encontramos normalmente gente mayor y entonces uno a veces como que empieza a perderle la fe a los jóvenes, ¿no? Dice, pucha, y este es el que me va a mantener en mi vejez, Dios No, mío. estamos ahí en la lucha. Estamos Jóvenes todavía conscientes, ¿no? Qué chévere. totalmente. 2 preguntas. El petróleo. El Sí. petróleo es un caballo de batalla que venden un concepto, por lo mismo que tú estás diciendo, es que el petróleo daña el medio ambiente y contamina las vacas. Mejor dicho, ahora todo daña el medio ambiente. Pero hasta qué punto nos va a terminar arrodillando como país una política en donde el petróleo sea eliminado o tomen las decisiones que se quieren tomar con respecto a nuestra riqueza energética. Bueno, esto vuelve a ser la misma estrategia que hablábamos antes de vamos a preocuparnos por problemas de los europeos, así pareceremos europeos.
sin necesidad de tener su economía. Entonces, pues toda esta ideología que ya habíamos hablado antes. Con lo del tema del petróleo, yo evidentemente, pues un país rico utiliza sus fuentes petrolíferas. El problema de Colombia es que sobrevive de sus fuentes petrolíferas, que es distinto. No es lo mismo hacer uso de tu fuente que sobrevivir de ellas, porque eso lo que supone es una dependencia energética. Ahora bien, ¿cómo se rompe esa dependencia energética? ¿Acabando con la producción de petróleo? En absolutísimo, para nada. Te estás pegando un tiro en el pie. ¿Eso es autoinmolación? No. Lo que pasa es con todas estas medidas que hemos hablado antes parcialmente de preocuparnos de las cosas que sí son preocupantes de la realidad colombiana. Y entonces de una manera natural, pues la propia Colombia irá elevando en su estructura productiva y en sus formas de producir y de consumir. Simplemente eso es lo que tengo que decir. Ahora bien, Colombia, su estructura productiva, hace que tenga una paradoja. Lo que le viene bien a corto plazo le viene mal a largo plazo. Y lo que le viene bien a largo plazo le viene mal a corto plazo. Es decir, tiene un desfase temporal. Por ejemplo, a Colombia le viene bien que suba el precio del petróleo porque es exportadora de crudo. Y eso significa que llegan dólares. Al llegar dólar, ¿qué pasa? Que el dólar se deprecia y entonces nuestro poder adquisitivo hacia los bienes de importación se hace más grande. Uy, qué buena noticia. La mala noticia, que sube el precio del petróleo, sube las commodities, suben las materias primas, hace más costoso todos los bienes en Colombia, sube la inflación, impide la producción normal, en fin, hace que el país se deteriore. Entonces esto es un problema que va a tener Colombia y todos los países latinos, mientras que son dependientes de los recursos naturales. Y en eso estoy de acuerdo con Petro. El problema es que Petro quiere acabarla por las bravas. Este es el problema, que quiere acabar con ese problema a la fuerza. Y yo lo que digo es, Colombia necesita el petróleo, pero para salir de su dependencia petrolífera. Mientras que Petro lo que dice es, acabemos con el petróleo para salir de nuestra dependencia petrolífera. ¿Ves la diferencia, verdad? La diferencia es entre el día y la noche. Entonces, necesitamos del petróleo para salir de nuestra dependencia petrolífera. ¿Ok? Que nadie crea que yo estoy diciendo acabemos con el petróleo para salir de la dependencia petrolífera, es lo contrario. Pues fíjate a qué distancia está Petro de mi persona. Pero ya pensé que yo era la única que estaba de acuerdo con Petro y me sentí ofendida con ese comentario. Sigamos. Las marchas. ¿Tú qué piensas de las marchas, Antonino? ¿En general o cómo? Sí, ¿O de las una en marchas que está particular? haciendo, las marchas que estamos haciendo como oposición, eso de que salgamos el 19 de julio, salgamos, ya hay una para octubre y tengo que contarle, las están organizando en octubre con un objeto o con un objetivo o con una razón muy, muy válida. Pero bueno, ¿cómo ves tú las marchas que está generando la oposición? ¿Tiene sentido, no tiene sentido desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que las marchas responden o deberían de responder a pues a un hartazgo de la sociedad. No solo, más bien yo diría que las marchas deberían de hacerlo los que votaron a Petro, que se sienten engañados, traicionados y que piden explicaciones, ¿vale? La oposición, la marcha tanto no tendría sentido porque ya saben lo que esperaban, casi que pues es que esto nos lleva a la... Es decir, en realidad, en un acto de sinceridad, quienes deberían de hacer las marchas son aquellos que se sienten traicionados. Y para sentirte traicionado, antes has tenido que depositar tu confianza. Por lo tanto, tendrían que ser los votantes de Petro los que se animaran. Ahora bien, una vez que sabemos que los votantes de Petro no lo van a hacer, o no lo hacen porque es mucho mejor vivir en el error, que como yo siempre digo, es mucho mejor hacerte pasar de víctima que de pecador arrepentido. Bien, pues como el hombre prefiere ser víctima que pecador arrepentido, lamentablemente no van a salir a marchar, salimos los demás. ¿Por qué debemos de salir los demás? Bueno, nosotros debemos de salir simplemente para exteriorizar al mundo que estamos descontentos, que no aceptamos las políticas de sumisión, que creemos que el hombre está llamado para cosas elevadas como para ser libre, que hacemos pública y manifiesta nuestra fe en cosas más grandes que en Petro, que sabemos que Dios existe y no se llama Petro. Por esas razones nosotros tenemos que salir y salimos a la calle. Ahora tenemos que saber también
que eso es solo una de las muchas manifestaciones y de las muchas cosas que tenemos que hacer en nuestra vida si queremos ser realmente libres y queremos poner cortapisas. Por ejemplo, solo voy a poner un ejemplo que impide que Petro gobierne en Colombia. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy en una mesa comiendo con unos amigos y de repente empiezan a hablar que están en contra de la tauromaquia. Por decirte algo, puede ser otro tema. Y que los toros, y yo, que sé que eso es mentira, o sé que tengo otra opinión, me callo por miedo a que me censuren. Yo estoy contribuyendo al gobierno de Petro y tú me dirás, pero Antonini, ¿qué tiene que ver eso si no estáis hablando de Petro, si ninguno de vosotros? Porque yo estoy alimentando la servidumbre voluntaria, el miedo, el sometimiento, y esos son los valores que encarnan el gobierno petrista. Entonces yo pregunto, ¿cuánto de petrismo tiene tu vida? Y no lo digo para contestarlo ahora, ¿eh? Lo digo para que nos lo llevamos como actividad y si te parece bien con esto, yo creo que es la mejor manera de ir cerrando, ¿no? Es decir, actividad pedagógica que os dejo para estos días. ¿Cuánto de petrismo tiene nuestra propia vida? Oye, que yo me he hecho este ejercicio y me ha salido una lista larga, ¿eh? Pero una lista larga. Por ejemplo, una cosa en la que soy muy petrista es que me gusta organizarlo todo miméticamente y tener todo. Nos vemos a las 6, a las 7 el café y a las 8 la cena y a las 9 tal y a las 10 tal. Y digo, coño, parezco un estalinista programando la vida del hombre, ¿verdad? Bueno, pues yo voy apuntando todas esas cosas, ¿no? O por ejemplo, cuando le obligo al otro que quiera las cosas que quiero, o cuando le digo, no, ahora descansa, y le obligo a algo que me parece bueno, pero de manera obligada, ¿no? Con mi familia podría ser, ¿no? O uno con sus hijos o con lo que fuera. Bueno, pues yo creo que sería bueno que viéramos cuánto de nuestro corazón es socialista, porque todo hombre tiene en parte un corazón socialista, de hecho. Yo digo que una persona libre no es la persona que no tiene un corazón socialista, es la persona, uno, que lo sabe y dos, que es capaz de domarlo. Ese es el verdadero hombre libre, el que sabe que tiene un corazón socialista y el que lo conoce también para darle rienda o no al asunto. Entonces, bueno, pues con eso yo creo que estaremos contribuyendo a la libertad de Colombia como ningún político es capaz de hacerlo en estos días. El trabajo es individual. Tus redes sociales, Antonini, parezco ya youtuber, ¿no? Cuéntanos Es que cuáles ya son tus redes YouTube sociales os para lo voy a seguir. escribir. No, pues es Pero que ¿cuáles están... son tus redes? No, pues son todas y es muy simple, simplemente, o sea, solo tenéis que escribir, ahí lo he puesto en el chat, Antonini de Jiménez, en Todo Facebook, pegadito. YouTube, o pegadito o separadito, da igual, te aparece mi cara y como voy con la gorra todo el mundo me identifica. Así que el que quiera y que me escriba y que me cuente y que me diga y todas estas cosas. Pero no tengan miedo. Yo quiero cerrar con este mensaje. No tengan miedo ni tan siquiera a equivocarse. Porque miren, yo no puedo evitar que haya otra persona. Bueno, no es que no lo pueda evitar, es que lo hay. Otra persona mucho más profunda que yo, mucho más acertada que yo en estos temas, que es capaz, podría ser el caso, de convencerme de cosas que yo todavía no he entendido. Pues bueno, tenemos el misterio de Dios, ¿verdad? Pero eso tiene que impedir que yo actúe convencido en mis principios, no. Actúe convencido en que quiero la verdad, no. Actúe convencido en que quiero ser libre, no. Pero en ese convencimiento de que yo sé que voy camino de la libertad, pero que no soy completamente libre, también tengo que ser no tolerante, condescendiente con el que está peor que yo en eso, sometido a alguna ideología de género o medio, ¿me entendéis? Y tengo que ser condescendiente de saber que él puede estar también en esa búsqueda de la verdad, pero está torcido. Se ha torcido por el camino, como todos nos torcemos en esta vida. Y que yo, dentro de mi caridad cristiana, estoy obligado, ¿sí?, a acompañarlo, a acercarme, pero sobre todo, no puedo consentirlo en el engaño y decirle que es bueno lo que es malo, y decirle que es libre lo que es esclavitud, y decirle que es emancipación lo que es ideología.
No voy a decir absolutamente nada más, aparte de gracias, Antonini. No sé si se les ha pasado a ustedes, fueron 2 horas. Llevamos 2 horas aquí hablando con Antonini, que se nos pasaron volando. Antonini, gracias, gracias, gracias. Te seguimos siguiendo, porque ya te seguimos, en todas tus redes, pero estoy segura que por lo menos 38 nuevos seguidores vas a recibir esta noche, Bueno, lo porque estamos importante, fascinados. lo mejor de todo esto es que recibo no 38 seguidores, sino 38 almas que anhelan ser libres. Y ya con eso me siento consolado para esta noche. Mucho ánimo a todos y muchas gracias. Seguimos en la Gracias, lucha. Antonini. Dios os Muchas bendiga. gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Dios Estupendo, muchas siempre aquí. gracias. Amén. Gracias, Espectacular, ¿ah? buenas noches. Buenas noches. No decimos nada más Gracias, para no buenas matar noches. este momento místico, ¿no? Estuvo espectacular. Buenas noches, señores. Gracias. Gracias.